En el libro de Mateo, en el capítulo 19, quiero leer a partir del versículo 28. Dice, y Jesús les dijo, en este caso a los apóstoles, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermoso versículo. Porque en este versículo, en el marco de lo que se narra acerca del joven rico y sus palabras hacia nuestro Señor y la respuesta de nuestro Señor, Jesús, Él dice a todos los que estaban a su alrededor, los apóstoles, algunos discípulos, Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, ¿de qué está hablando nuestro Señor? ¿Está hablando de un periodo de tiempo? Exactamente, de un periodo de tiempo, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿A qué le llama nuestro Señor Jesús la regeneración? Él está diciendo que la regeneración se dará cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria? Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre vuelva, entonces se sentará en su trono de gloria. Sí, es su trono de gloria, es el trono de su gloria. ¿Por qué es su gloria? Porque es el día de su reconocimiento por parte de sus discípulos, los que habrán resucitado, los que habrán sido transformados en vida, pero también el reconocimiento de todas las naciones de la tierra que Él es el Rey, que Él es el elegido, el escogido, el Mesías, que significa el ungido, el elegido por Dios. La regeneración se dará cuando se siente Jesús en su trono. ¿Cuándo se sentará Jesús en su trono? Cuando vuelve a esta tierra. Cuando se siente en su trono, Él guiará el tiempo de la regeneración. Aquí le llama regeneración. Pedro le llama la restauración de todas las cosas. En su discurso a los judíos en el libro de los Hechos, Pedro le llama el tiempo de la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas antiguos. Nuestro Señor Jesús le llama la regeneración. Primero fue esta palabra, la regeneración. O sea, para que lo que fue generado y luego degenerado vuelva a regenerarse. Quiere decir que si hay una regeneración, todo volverá a como fue al principio. Esta es la idea que tiene Pedro cuando dice que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando se siente en su trono en Jerusalén. El Señor Jesús, vuelvo y repito, en Mateo 5 dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Nuestro Padre Celestial dice, he aquí yo pongo mi rey en Sión, o sea, en Jerusalén. Eso quiere decir que se nos está hablando aquí en este versículo y Él se lo dice a sus apóstoles, pero también para que escuche el joven rico. El joven rico tiene que oír cuándo es el tiempo de la regeneración. Hay un tiempo de la regeneración. Hoy no es el tiempo de la regeneración de todas las cosas. Hoy son regenerados pensamientos, son regenerados corazones, pero no son regeneradas todas las cosas. No va a ser regenerado en este tiempo aún el mundo, sino que viene un tiempo en el futuro, el tiempo de la restauración o regeneración. Hermoso, ¿verdad? Hermoso que nuestro Señor Jesús le llame a ese tiempo el tiempo de la regeneración. ¿Se enseña esto? ¿Se predica esto? ¿Se habla del tiempo de la regeneración de todas las cosas? No, porque no se predica el evangelio del reino. Con su reino Jesús regenerará todo. Con reinar Él. Aquí está sentándose en su trono. ¿Cómo se puede llamar a alguien que se siente en su trono sino un rey? Y el periodo que se cumple con uno sentado en el trono para beneficio de todo lo demás. Un reinado para regeneración. Es el evangelio del reino que Jesús predicó y que vengo predicando por estos medios. ¿Ve usted? ¿Qué más se le promete aquí personalmente a los 12? Dice, vosotros, cuando suceda eso, cuando se siente el Hijo del Hombre, o sea, el humano, se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido en el ministerio, ustedes saben,
También se sentarán sobre 12 tronos. ¿Nota usted? Se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Israel existirá. Habrá un gobierno sobre esa nación israelita reconciliada con el Mesías. Y los 12 apóstoles serán precisamente los gobernantes de la nación israelita. Así que aquí estamos viendo nosotros la bendición que tendrán ellos. Aquellos que reciben facultad de juzgar o reinar sobre Israel se sientan como en Apocalipsis 20 para juzgar a las 12 tribus de Israel, o sea, para reinar sobre ellas desde esos tronos, porque son tronos, ¿entiende? Son tronos. Ahora, pero aquí hay también algo más para ver en este capítulo, porque en este capítulo podemos observar qué es lo que desea el joven rico que se acerca a nuestro Señor. Le dice a él, por ejemplo, ¿qué haré para tener vida eterna? Verso 16, ¿qué haré para tener vida eterna? Vida que no termine, vida que no acabe, la vida de la era venidera. Como hablaban los judíos hablaban de esta era y la venidera, de esta vida y la venidera. Verso 17, él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo Dios es bueno en el sentido de perfección y eternamente y para siempre bueno. Nuestro Señor Jesús también es bueno, por supuesto, pero lo es desde el vientre de su madre, desde que empezó a existir. Mas si quieres entrar en la vida, mira cómo le responde el Señor. Él pide vida eterna, el joven rico. El Señor le dice, si quieres entrar en la vida, tener vida eterna es entrar en la vida. ¿Correcto? Más adelante siguen estas expresiones que nos enriquecen. En el versículo 21 dice que el Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Tesoro en el cielo significa la bendición que se nos va a reservar para que entremos a la vida, para que tengamos vida eterna. Ese tesoro se deposita en el cielo porque está en la mente y en el corazón de nuestro Padre Celestial, quien es el que ve cada uno de nuestros actos de amor para Él. En el versículo posterior dice el verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Quiere decir que tener vida eterna, quiere decir que entrar a la vida, expresiones que hemos visto en el verso 16 y 17, significan entrar en el reino de los cielos. Entrar a la vida, entrar al reino de los cielos. Reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, o el reino que nuestro Señor Jesús ejercerá, porque el Padre Celestial así lo ha determinado. En realidad es el reino del Todopoderoso, pero nuestro Señor Jesús lo ejecuta. Así es el reino de Dios y es el reino de nuestro Señor Jesús. Hablaremos sobre eso más adelante, más ampliamente. Pero aquí dice entrar en el reino de Dios, entrar a la vida, tener vida eterna es entrar en el reino de Dios. ¿Nota usted? En el versículo 25 dicen los discípulos del Señor, ¿y quién pues podrá ser salvo? Ser salvo significa tener la vida eterna, entrar en la vida, entrar en el reino de Dios. Eso significa ser salvo. Y pensar que hay algunos que se siguen peleando si la salvación se pierde o no se pierde, como si la salvación hubiera sido completada por parte de nuestro transitar. Nuestro Señor Jesús completó su parte, consumado es. Ahora nosotros debemos completar la nuestra. Aquí está claro que la salvación es entrar en el reino de Dios. Entonces, espérate, todavía has de alcanzar la salvación. Dice aquí más todavía. Dice en el verso 28, donde hemos leído que cuando venga la regeneración, eso será el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios guiará la regeneración de todo el mundo. En el versículo 29 hay una pregunta. Y cualquiera que haya dejado, o más bien la respuesta del Señor, hubo una pregunta de Pedro al respecto.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, o sea, por mi mensaje, porque yo represento, recordemos que nuestro Señor Jesús es imagen de Dios, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Nota? 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuál es la herencia entonces que hemos venido predicando? Si somos coherederos, podemos aquí resumir y decir, somos coherederos de la vida que no acaba, de la vida en la era venidera, acompañando a nuestro Señor Jesús, el heredero principal. Y nosotros coherederos ingresando al reino, teniendo esa vida con la perspectiva de ver a Dios. Aquí está entonces este versículo sumamente interesante. Nuestro Señor está diciendo aquí 100 veces más. Recuerden, 100 veces más. En Lucas 18, la expresión es así. Y puede también leer en Lucas 18, porque es la narración paralela de este versículo que estamos teniendo aquí. 18 al 30 es el pasaje. Entonces al final dice en el versículo 29, 18-29, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. ¿Por qué los dejó? Por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Note, observe cómo aquí se hace la diferencia. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Nota usted que no dice en el cielo, sino que dice en el siglo venidero, en la regeneración. Es el pasaje paralelo, cuando se siente en su trono de gloria nuestro Señor Jesús, en el trono de su gloria. En el reino de nuestro Señor Jesús, que no es este tiempo, sino que es en el siglo venidero. Cuando dice siglo venidero no está hablando de otro lugar, está hablando de otro tiempo, está hablando de otra era, muy distinta a esta era o a este tiempo. Leo de nuevo, Lucas capítulo 18, verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, aún la era mala. Aquí también recibimos parte de las bendiciones de Dios, por lo menos nuestros hermanos que nos aman nos brindan sus casas y también nos proveen de las cosas buenas si nosotros, por ejemplo, servimos a Dios predicando. Así que aquí está escrito, en este tiempo se recibe más hermanos, se recibe más madres y padres. ¿Correcto? Hay una sola esposa, por supuesto, pero somos consolados al recibir consolación fraterna de parte de otros. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna, la vida en abundancia, la inmortalidad se recibe en el siglo venidero. El siglo venidero es la otra etapa que está adelante en la historia de la tierra. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ese siglo venidero, para los que le aman. Así que veamos esto, analice, piense, medite, porque en el siglo venidero viene nuestra bendición. En la era venidera, esa será la era de la manifestación de los hijos de Dios. No hoy, ni por política, ni por ninguna otra forma. Es el siglo venidero el que esperamos. Es el siglo venidero el que amamos. Es un nuevo tiempo para esta tierra. Es un nuevo tiempo para este mundo. Así que esperemos esto. Esperemos heredar en el siglo venidero. Haga tesoros en el cielo para que su estancia en el siglo venidero en esta tierra sea toda una realidad.